¿Qué tal, melómanas y melómanos? Espero que estén muy bien. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Lunes Rayados. Antes de empezar, no te olvides suscribirte al canal, seguirme en las redes sociales, estamos en Instagram, en TikTok y en Twitter. Y bueno, vamos a estrenar una nueva sección en este Lunes Rayado. Hay veces que no hay tantas noticias que comentar o quizás no hay quizás algún disco que haya profundizado tanto como para hacer una reseña, digamos, de un disco internacional, me refiero. Entonces, en vez de la noticia rayada, voy a proponer una otra opción. No digamos que va a desaparecer la noticia rayada, solamente que esto va a ser una opción, una alternativa a la noticia. Me refiero a lo que se va a llamar la columna del profe, en donde haré una pieza de opinión con respecto a algo en particular respecto a la música. Igual había hecho como cosas parecidas anteriormente, pero creo importante como generar una nueva sección aparte y también para que sea como dinámico esto de los lunes rayados y ya empezar a experimentar otras cosas, ¿cierto? Ya que el formato ha funcionado bastante bien. Entonces, bueno, ¿qué voy a hacer en esta primera columna del día de hoy? Bueno, hoy día quiero establecer una idea que vengo dándole vueltas hace tiempo. Lo he dicho en otros lugares. Si ustedes son fan probablemente porque compartimos mucha fanaticada de Cindy Ley, hay una sección de Cindy Ley que se llama Opiniones Basadas, en donde mediante argumentos hay diferentes personas que van exponiendo cosas y yo expongo casi siempre. Entonces, hay una parte donde yo comenté esto que voy a mencionar hoy día, pero hoy día quiero profundizar un poquito más. Me refiero a que yo establezco esta idea, y bueno, también lo he discutido con otras personas, entre ellos justamente el Luis, de que en este momento estamos viviendo una era dorada del metal chileno, que ha sido la mejor en la historia del metal chileno. Según la evidencia, según lo que les voy a mostrar, lo que voy a argumentar desde ahora, yo creo que esta época que estamos viviendo, digamos, desde los últimos 5 años, han salido una cantidad de bandas increíble, ha sido tremendamente prolífico, han tenido una recepción crítica a nivel mundial y creo que tiene una diversidad de estilos gigantesca. O sea, no es como que esté de moda tal género de metal en particular porque está siendo como recurrente o popular, así como, no sé, el new metal en su momento o el thrash metal en los 80. Y voy a argumentar por qué. Y por supuesto voy a hacer al final de esta parte una lista de 10 discos de metal chileno como para sostener esta misma idea. Durante toda la historia de la música chilena han existido muchas bandas muy destacadas de metal chileno. Eso no quiere decir de que todo lo anterior sea malo, pero son casos puntuales a lo largo de la historia. Muchos hablan con mucha nostalgia sobre el thrash metal chileno de los 80. Sin embargo, gran parte de los actos del thrash metal chileno de los 80 eran o regular o ya a veces era un poco atrasado, y entendiendo el contexto, y muchos defienden no, que la dictadura, y yo lo encuentro tremendamente respetable y lo encuentro realmente valorable el hecho de que se hizo música thrash metal en plena dictadura. Eso yo no lo voy a cuestionar y entiendo también que la información en esa época era más limitada. Sin embargo, creo que poniendo en la balanza la propuesta de música que hacían, no era demasiado novedoso, no iban un poquito más allá, era bastante derivativo en muchos de los casos. Hay ciertas excepciones, por supuesto, Pentagram es una de ellas, entre otras bandas, pero son casos puntuales y en general hay muchos discos que pasaron incluso como la discusión y la verdad es que no tienen mucho peso hoy en día. Uno no es como que retorna esos discos y dicen, wow, este disco es tan potente como los discos que hacían en esa época. En los 90 en adelante, por supuesto, es de que han existido grandes bandas y que han desarrollado discos tremendamente buenos. Pensemos en los 2000, teníamos a nuestros Mar de Grises, tenemos también posteriormente, una vez que se acaba Pentagram, empieza Criminal, que tiene una discografía impecable, entre otras. Por supuesto, no digo que el metal chileno no ha hecho nada bueno, pero creo que son casos puntuales y de géneros muy puntuales. Hoy en día no solo tenemos propuestas que están al nivel de lo que se hace en cada tipo de música, sino de que muchas de estas bandas son punta de la lanza en respecto a este tipo de música en particular. Creo que hoy en día tenemos una camada de bandas tan grande en un país donde es de mucho metal, la verdad. Como que Chile se ha caracterizado por que le gusta este tipo de música, que el metal ha sido una cosa súper grande acá. Sin embargo, creo que hoy día es ya increíble. Yo creo que ya es una cosa de que poco se habla de lo prolífico que es, en el sentido de que tenemos de prácticamente todos los géneros y subgéneros del metal casi. Digamos que año a año, en los últimos, digamos, y esto es una tendencia últimamente, tenemos más variantes dentro del metal que no sé si existían ya anteriormente. O sea, por supuesto, de los sonidos clásicos hasta la vanguardia misma, o géneros tremendamente nichos, así como, no sé, el war metal, por ejemplo, o pensemos black metal atmosférico, cosas de ese tipo. O sea, cosas súper nicho, cosas súper específicas se están haciendo en Chile. Se están haciendo a un gran nivel, gran nivel. O sea, son discos que realmente en muchos sitios de crítica musical especializada del metal, en sitios web melómanos, en cierta forma, como por ejemplo Radio Music, son tremendamente apreciados y tremendamente valorados. En sitios web como Bandcamp son tremendamente respetados. Y eso
Por supuesto que pasaba anteriormente, pero de manera muy, muy específica y puntual. Por supuesto que hay bandas que llegaban afuera de todo, pero eran las menos. Pero sin duda yo creo que en cuanto a nivel de propuesta, hoy en día el metal chileno está increíble. Son discos interesantes, tienen una identidad súper grande, independiente de que hay influencias, hay una gran identidad desde lo musical. Entonces realmente es un excelente momento para el metal en Chile en general. Poco se habla, incluso en medios especializados como que se hablan de bandas y qué sé yo específicamente, pero falta decir como, oye, realmente falta, no sé, más, no veo notas de prensa hablando de esto mismo. Así como también en el indie hay mucho, bueno, aquí en el metal hay muchísimo. Sin más preámbulo, voy a mencionar 10 discos para mostrarles un poquito así como un vuelo de pájaro rapidísimo a diferentes discos que han sido, son discos que son increíblemente sólidos como álbum en sí, han tenido un aclamo crítico importante y por supuesto representa muy bien el género de música que están haciendo. En primer lugar, quiero mencionar el disco Nube Negra de Demoniac. Fue uno de mis discos favoritos del año pasado. Es un thrash metal técnico increíblemente interesante. Ellos se caracterizan además por combinarlo con otros instrumentos, combinarlo con influencias de otros estilos de música. Demoniac realmente una de las mejores bandas de metal en la historia de Chile. Y creo que dentro del thrash metal específicamente salieron del sonido típico y vieja escuela que siempre se hace y empezaron a hacer cosas realmente interesantes. Yo creo que Demoniac es una banda que sí o sí tienen que escuchar si te gusta el metal. Otra banda muy importante y que realmente está haciendo cosas increíbles es Inanna. Dentro del death metal progresivo ellos realmente han sacado discos maravillosos y creo que ya están llegando a un nivel casi legendario en ese sentido acá en Chile. Les recomiendo el último que sacaron que se llama Void of Unending Depths. Me parece que este es del año 2022. Increíble álbum, espectacular. Luego también tenemos del mundo del doom metal, un metal más reposado, un sonido más sabático, un sonido que se acerca a cosas más como de Candlemas. Tenemos una banda que se llama The Ancient Doom. Tiene un disco que se llama Enoch Signo Vinces. Esto es como del 2021, por ahí. También otro disco que rescata ese sonido de doom metal, bastante clásico, pero le llevando una propuesta realmente increíble. Un disco que hablé hace muy poco, un par de semanas, es el disco de Unausprechlichen Kulten, el disco Axan Sabaoth, disco 2024 de death metal, un disco realmente creativo, dinámico, que tienen este sonido death metal puro y duro, pero realmente lo llevan con tanto detalle. Yo decía en la reseña que es una verdadera orquesta y realmente sostengo esa idea. Increíble disco. Dentro del mundo de black metal, por supuesto que también tenemos un disco, este disco de Selbst, este disco se llama Relatos de Angustia, increíble el álbum también, que muestra también este tipo de sonoridades dentro del black metal puro y duro, también llevan una propuesta muy bien. Otro gran disco que me gustó mucho es el álbum de Humanotone, que se llama A Flourishing Fall in a Grain of Sand, que es una cosa como prog metal mezclado con stoner, es un disco realmente creativo, dinámico y por supuesto que tiene todo este tema conceptual que viene muy de la mano con el metal progresivo. Si te gusta el heavy metal puro y duro, eres más tradicionalista, escucha Shadows, el disco Out for Blood, un disco que tiene mucha influencia de Judas Priest, de Merciful Fate, de todo ese heavy metal primigenio, pero también con una sonoridad realmente sólida, una producción estelar. Si te gusta el black metal, pero dentro del lado más atmosférico, más de capas, si te gusta esa onda de black metal atmosférico, escucha el homónimo de Solstistere. Una banda que tiene su tiempo, ya tienen como su carrera, pero creo que el disco que sacaron no hace muchos años es realmente increíble y deberían escucharlo también. El año pasado también tuvimos un discazo de parte de Chances, el disco homónimo, esto es del mundo del metalcore, aquí no necesariamente dentro del mundo clásico de Doom, Death, Thrash, Black, que es como bastante clásico, sino también tenemos aquí el mundo del metalcore, ese disco de Chances es una maravilla, uno de los mejores discos del año pasado también, dentro del mundo de la música en Chile, así que también, aquí también otra muestra muy representativa. Y voy a terminar con una onda más groove metal, por supuesto el sonido de moda, un sonido de moda de la década pasada que es el djent. La banda que lleva muy bien ese tema es Entomos. El disco Praxis es un discazo porque además lo mezclan con metal progresivo, ese tipo de cosas. Realmente es un disco fascinante y también es otra muestra del metal que hay en Chile. Entonces aquí tiene una muestra muy rápida. Hay también de otros géneros. Si quieres power metal lo hay, si quieres metal sinfónico lo hay, si quieres war metal también. O sea, hay de todo en Chile. Se habla poco, insisto, de que estamos realmente en una era única en la historia del metal en Chile. Aquí le mostré una evidencia de que es así. Y si bien, insisto, esto no quiere decir de que antiguamente no existía buen metal en Chile, pero así como con esta dimensión de propuestas, con esta cantidad de sonoridades, eso jamás había existido. Entonces yo creo que es evidencia más que suficiente para sostener esto. Eso quería decir al respecto de este tema. Vamos entonces a la siguiente sección que se llama Escucha esto, en donde recomiendo un lanzamiento nacional y nos alejamos del metal para acercarnos de nuevo al pop, en este caso con
este álbum de Jorge Nada. El álbum se llama Un ciudadano ejemplar, entre paréntesis, o un alborotador. Este es el primer disco que yo me encuentro con Jorge Nada. Tengo entendido que ya tenía un álbum con sonoridades similares a este, pero aquí este es mi primer encuentro con su música y donde ya más atentamente voy a escuchar quería escuchar lo que estaba haciendo. Y es un disco muy bueno acá. Tenemos un disco que me ha gustado bastante, diría yo, dentro del mundo del pop en general, o digamos pop rock, con un sonido de guitarra, bajo, baterías, piano, etc. Está muy bien logrado y esto, ojo, a la gente que le gusta el pop rock del sonido de los 2000, gente que le gusta Coldplay, si le gusta King, ese tipo de cosas, el Coldplay antiguo me refiero, de los 2 primeros discos. Escuchen esto, les va a encantar. Empezando con el primer tema, Lo Prohibido, que tiene una vibra un poquito más jungle pop en ese caso, sonido de R.E.M. primigenio para que tengan una idea. Tenemos teclados que van endulcorando la canción en un ritmo bien reposado en la batería, pero que va haciendo un juego de tom súper entretenido. Y además la voz de Jorge en general a lo largo del álbum es bien reposada, muy efectiva melódicamente. Me recuerda un poco a la voz de Virus en ese sentido, como reposado, pero al mismo tiempo muy atrapante. Además el coro es fantástico. Solamente Juego tiene un groove mucho más danceable, se acerca de una cosa media vaga en el sentido como de este gusto por la psicodelia sumado con esta cosa más danceable, el sonido medio Primal Scream. Primera fila es justamente esa idea, con gran presencia de la guitarra eléctrica haciendo los acordes, sumado a los teclados que funcionan con unas pegajosas melodías. Son de ese tipo de canciones que el arreglo te domina mucho de la atención. Y vocalmente Jorge explora otras cosas, agregándole capas con una segunda voz, ese tipo de detalles. El Asesino parte de algo más reposado y buenas canciones que mantienen esta onda pop rock directa, guitarras que de pronto van haciendo una cosa más afilada, un poco más riffera, con diferentes sintetizadores danzantes, secuencias alrededor. Y excelente gusto para hacer melodías que van llenando más y más el soundplay y dándole también otro tipo de capas, acercando a una cosa un poco más dream popera en este caso. Quiero ser como tú se acerca a esta onda de piano rock que venía diciéndole en el inicio, con canciones bien agradables, tranquilas, buen gusto con la melodía, llevándonos a la vibra de Actos 2000, como le decía, como el caso de King, por ejemplo. Cara y Cola, una canción bien dinámica, juntándose en este caso con las voces con el gran Leo Saavedra, conocido por Primavera de Praga, con una canción que tiene harto carisma, harto detalle, juego de instrumentos acústicos, pero explora también el lado más grandilocuente y con producción más detallada, justamente. Y las últimas 2 canciones van un poco en esa idea, Ármate y Desarma y Vecindario 1, que son canciones sólidas, dando soltura a las ganas de crear canciones llenas de detalles, tanto los sintetizadores, melodías por parte de los teclados, presencia de piano y por supuesto todo el combo de guitarra, bajo, batería. Entonces yo creo que este es un disco realmente sólido, un disco que disfruté mucho, que son melodías que realmente quieres escuchar continuamente. Creo que muestra de que no tienes que reinventar la rueda para hacer un gran álbum. Y creo que Jorge tiene un excelente gusto de hacer canciones, un excelente gusto en el sentido de los arreglos, en tener un carisma perfecto para el tipo de perfil de las canciones que quiere hacer. Entonces yo encuentro que este es un disco realmente imperdible, dentro de mis favoritos sin duda ya, dentro de este sonido pop rockero de este último tiempo. Así que denle una revisada, está realmente sólido. Vamos a la siguiente sección en donde les muestro lo que escuché esta semana y en el 3x3 que van a ver a continuación verán que partí escuchando Jungle Pop, de hecho. Estuve escuchando un poquito de Jungle Pop, un artista un poco más desconocido dentro de ese sonido, que es Felt. Este disco se llama Forever Breathes the Lonely World. Gran álbum. Si no lo han escuchado y quieren profundizar en el sonido de Jungle Pop, denle una revisada. Después nuevo me fui al hip hop, en este caso un hip hop más abstracto, como es el caso de Open Mike Eagle, por supuesto un gran nombre dentro de este tipo de música, con el disco Brick Bodies Kids Tell Daydream. Después me fui al pop punk, en este caso el disco de Mr. T Experience, Love is Dead, un disco realmente icónico de ese tipo de música. Y luego me puse proguero, y no es la primera presencia de prog, en este caso el disco de Mastodon Blood Mountain, con las grandilocuencias y estas sonoridades características del sonido de Mastodon. Normalmente cuando escucho Mastodon escucho harto el Leviathan, escucho harto Crack the Sky, pero el Blood Mountain está entre medio y es un gran álbum también. Así que lo estuve revisitando y me acordaba lo mucho que me gusta Mastodon. Luego de eso me fui a este nuevo disco de Grande Mahogany, el disco As Grande As, que lo caché porque Fantano le puso una reseña bien positiva, no lo había escuchado, y tiene esta onda como funk rock con rock psicodélico, un disco súper groovero, lleno de capas también bien guitarrero, muy funkadelic. Me gustó mucho. Con una vibra media Hendrix funky. Está bueno, me gustó harto este álbum, diría que dentro de mis favoritos de este año sin dudas. Luego de eso, a propósito del anuncio del concierto que van a hacer en Chile sobre este álbum, el disco de Tortoise, el disco TNT, un disco clásico dentro del mundo del post-rock más experimental, igual me dan ganitas de ir a verlo, así que de pronto igual me animo. Después volví al prog, me fui a la banda proguera máxima, me refiero a los señores Tool, el disco Lateralus.
Y me pegó de una manera distinta esta vez. Le puse harta atención a las líricas de Tool. Por supuesto que siempre han sido muy interesantes. Y por supuesto que musicalmente, eso no quita una cosa con la otra. Pero es muy interesante cómo juega los conceptos Tool. Y bueno, por algo son una banda tan querida, la verdad. Con fans insoportables, lo sé. Pero realmente son increíbles. Luego de eso, estuve escuchando Sweet Trip, el disco clásico de Sweet Trip. Si te gusta este pop glitcheado, bien melódico, rápido. Este disco Velocity Design Comfort es realmente un clásico también de la época. Y estuve escuchando, revisitando un disco del año pasado, hecho en Chile, me refiero al disco de Jirafa Deja Vu. Si quieres un pop con elementos matemáticos y técnicos, este disco es realmente una maravilla, excelente juego de guitarras, una voz maravillosa. Me encanta Jirafa y no dejaré de decirlo que son una excelente banda y ojalá exploten y les vaya increíble. Eso escuché durante la semana, cuéntame qué escucharon ustedes también en los comentarios. Vamos entonces a la última sección en donde respondo las preguntas que me hicieron por Instagram. Primera pregunta de Direnes9010. ¿Qué opina acerca de los mosh pit y sus variantes tales como el crowd killing o el pogo? Bueno, opino de que está bien que exista el mosh pit, como que yo disfruto mismo estando en el mosh pit, pero creo que últimamente como que se ha perdido mucho de los códigos en relación al mosh pit, porque el mosh pit no es solamente empujar por empujar y ser dañino, sino que digamos que es saltar, empujarse un poco, pero dentro de un margen de respeto y también de un margen de cuidado. Es súper importante como tener en cuenta que hay un otro al lado, que es persona, y que si se cae, ayúdale a levantarse. Que si vas a empujar a alguien, ten cuidado de que no se te pase la mano y no seas bruto con la otra persona. Uno puede disfrutar el mosh y pasarlo bien y no necesariamente que sea algo tan violento. Y últimamente han pasado muchas situaciones, ya lo he hablado anteriormente, en relación a eso. Entonces yo creo que está bien que exista el mosh, pero creo que está como esta energía como de ya, llego el mosh y empujo a la gente y qué divertido. No, hay que tener un sentido de responsabilidad también. O de pronto, no sé, luego vamos a transformarnos en una época donde vamos a tener que detener los shows constantemente por esto mismo. Y bueno, hay bandas que hubo un tiempo que eran muy estrictas en ese sentido. Me refiero a Fugazi o a The Driving, que eran capaces de irse de los shows y cerrar los shows únicamente con esto. Y dicen, oye, solo salten o cosas de ese tipo. Entonces, por alguna razón también lo hicieron allá. Entonces, ha pasado historia, hay muchas historias al respecto. Entonces, hago un llamado a la gente que le guste la música, que si vas a mochar, bien, pero hazlo con cuidado, con respeto al otro, vela por los demás, una miradita atenta, a lo mejor alguien necesita ayuda, ayúdale a esa persona. Está bien, ¿cierto? Bueno, TSS Androck pregunta, me exige, recomienda documentales de música. Ok, lo haré. Primero, quiero recomendar un documental de Nick Cave, el disco One More Time with a Feeling, que habla acerca del proceso creativo de la grabación del disco Skeleton Tree. Es un documental bien duro igual, porque habla justamente de la época en donde muere el hijo de Nick Cave, trágicamente. Entonces, la grabación de Skeleton Tree está marcado por ese hecho. Es inicialmente bastante incómodo el documental porque están todos todavía con el shock y no tienen muchas ganas de hablar, pero poquito como que se van soltando y es muy mágico como esa tristeza, como todo ese dolor también se transmite en la música y al mismo tiempo llega a ser como una catarsis. Ten pañuelos igual a mano si es que lo ves. Otro documental, a propósito de Fugazi, vean el documental Instrument de Fugazi. Fugazi es una mejor de las bandas de los 90, una de mis bandas favoritas de la vida, y sin dudas Instrument es un muy buen representante de su filosofía, de su, digamos, su ética de trabajo, etc. Aguante Fugazi, increíble documental. Otro documental que siempre que me piden documentales recomiendo este, que es The Devil and Daniel Johnston, que hablan acerca de la historia de Daniel Johnston, que en paz descanse, y acerca de como del mismo, de su, digamos, de sus problemas de salud mental que lo afectaron por supuesto a lo largo de toda su vida, pero también todo este tema como su relación con la música, su relación con la fama, que estuvo un instante en MTV, que Kurt Cobain usó una polera de él y cómo fue, digamos, un indie darling del underground. Historia muy linda y que por supuesto creo que ayudó mucho a levantar también la popularidad de Daniel Johnston. A mí me pasó que vi el documental primero y después me quedé pegadísimo con la música. Así que si quieres como conocer la historia de Daniel Johnston, deberías hacerlo. De hecho voy a escuchar Daniel Johnston después, hace rato que no lo escucho y lo quiero mucho. Era un ser humano tan especial. Aguante Daniel Johnston, que paz descanse. Y otro documental que les quiero recomendar es el de Sam Dunn. Existe el Headbangers Journey, pero yo siento de que es mejor ahora Global Metal. Creo que ese es el segundo que hizo después de Headbangers Journey, en donde habla acerca del metal alrededor del mundo. Y es muy interesante cómo va a diferentes países
para mostrar su escena de metal en países donde no te imaginarías que existe metal. Es muy interesante, prefiero eso a Headbangers Journey. Yo siento que ese documental como que ahora mismo no ha madurado muy bien, las propuestas de géneros que él tiene es bastante mala, pero creo que Global Metal es bastante especial y creo que deberían verlo. Y la tercera pregunta de Leinad Akos dice: ¿algún álbum que le haya marcado emocionalmente de por vida? Me pasó con Disintegration. Sí, un disco de metal. Hoy ando metalero últimamente. Pero un disco que me llegó mucho emocionalmente, espiritualmente, es el disco The Sound of Perseverance de Death. He mencionado este disco muchas veces como uno de mis discos favoritos de la vida y sigue siéndolo. Pero ese disco también como me obligó a madurar mucho. Me ayudó a crecer y a ver la vida de otra forma. Desde las líricas aprendí un montón. Y acerca también de las dificultades que también uno puede tener con las personas, pero también acerca de la importancia de la introspección. Es un disco muy especial para mí. Entonces creo que son esos discos que cuando los revisito me doy cuenta de lo profundo que me llegó desde lo emocional. Entonces sí voy a recomendar un disco de death metal como un disco que me marcaba emocionalmente de por vida. Con eso vamos a cerrar este capítulo de Lunes Rayados. Espero que les haya gustado. Si es primera vez que ves este canal, considera suscribirte. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Chao, chao.